Los podcasts cada vez están más presentes en más ámbitos de nuestro alrededor y prueba de ello es el carnaval de este año en Santa Cruz de Tenerife. Ojo a las referencias al podcasting que traigo en el episodio de hoy. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenido, bienvenida a Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y en este espacio que realizo desde EOB Productora hablo cada día de todo aquello que nos mueve como creadores de podcast. Noticias, herramientas, eventos, consejos, aplicaciones y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. El pasado 3 de febrero recibí un comentario sobre el capítulo de ese mismo día, el que llevaba por título Podcast y Gastronomía, cuando escuchar cambia tu forma de viajar, de la mano de Agel, de Virginia. En primer lugar, porque había cometido un error a la hora de hablar de mi destino vacacional de este verano en ese episodio, ya que os hablé de Fuerteventura como una de las islas de Gran Canaria. Y aquí cometo mi primer error, quiero dedicar una pequeña fe de ratas, ya que es Fuerteventura, una de las Islas Canarias, no de Gran Canaria, sino de las Islas Canarias. Desde aquí, mil disculpas a Agel y a todos los habitantes de las islas, bueno, habitantes o nacidos allí, ya me entendéis. Un canario sigue siendo canario, aunque no habite en dichas islas, pero bueno. Precisamente hoy vuelvo a viajar a estas islas, a las Islas Canarias, ahora sí, para hablaros de los carnavales de Santa Cruz de Tenerife. O de Tenerife, porque por toda la isla se celebran muchísimo los carnavales, pero bueno, hoy concretamente vengo a hablar de los de Santa Cruz de Tenerife. Espero no liarla con algún nombre o algún término, alguna ciudad, que me disculpen si es así, pero no soy de allí, que me vais a perdonar. Tras el comentario de Agel, lo siguiente que hizo, y aceptar mis disculpas, fue enviarme un enlace de YouTube donde pude disfrutar de la actuación de la murga ZZs durante la final de las murgas adultas de los carnavales de Santa Cruz de Tenerife de este año 2026, que se celebró la noche del 31 de enero al 1 de febrero. Y aquí es donde empieza a colarse el podcasting en estos carnavales, porque esta murga... Bueno, espera, vamos a empezar. ¿Qué es una murga? Que para aquellos que no lo sepáis, porque yo no lo sabía, una murga es un grupo satírico de unas 40 o 50 personas que cantan canciones críticas y humorísticas dentro de este entorno carnavalesco, acompañadas de percusión y vientos enfocadas normalmente entre la política y la sociedad. Y precisamente esta agrupación, ZZs, aprovechó la segunda mitad de su actuación para interpretar un tema musical vistiéndolo de podcast, más o menos. Dejadme que ponga unos segundos del inicio de Hoy Somos Tu Voz, que es como llamaron a este pseudo podcast, para que escuchemos a su presentador José Verdejo. Pero antes quiero continuar, antes de continuar quiero explicaros un poquito en qué consistió este episodio especial y musical de Hoy Somos Tu Voz, pero hay que dar créditos aquí a su director, Ángel Cabrera, a sus letristas, Pablo Chueca y Sevit González, y a su director musical, Richard Casanova. Y aquí podría alargarme muchísimo más, porque como os decía antes, una murga se compone de entre 40 y 50 personas. Lo siento mucho por todos sus integrantes, pero no puedo dar sus nombres, porque quiero dar paso a este pequeño extracto para que veáis un poco, mejor dicho, para que escuchéis en qué consistía esta murga podcast llamada Hoy Somos Tu Voz. Buenas noches, Santa Cruz. Al frente para demostrar que qué ilusión no dependía de nombres propios. Hoy aquí en este escenario. Una vez lo soñé y hoy estoy aquí con la murga ZZ para presentar un nuevo podcast y para presentar el segundo tema a concurso de la murga ZZ. Mi madre, cómo está esto de lleno de gente, ¿eh? Los sueños se cumplen. Hoy un nuevo formato de podcast nacido para contar la verdad. Hoy, en este primer programa que estaba previsto para después de los carnavales, ya que mi murga ZZ está en la gran final, vamos a contar las verdades en Hoy Somos Tu Voz en directo aquí en el recinto ferial con toda esta maravillosa gente. Un fuerte aplauso para todas las murgas, para las que pasaron, para las que se quedaron fuera, porque todas son merecedoras de estar en la gran final. Son muchos meses de ensayo. Y aquí venimos a contarles en Hoy Somos Tu Voz. Chicos, ¿tienen ya preparado el set? ¿Todo el programa? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? Conecten las luces. Falta conectar la luz. A ver si alguno de producción me enchufa la luz, por favor. Falta conectarla. Está encima de la mesa. Tenemos todo. Angelito, estamos ready.
¿Estamos listos para empezar el directo? Vamos que tenemos más de 20.000 seguidores. Un Instagram que hemos creado tan solo hace 2 días. Era un secreto, es la primera vez que en una final de Murga se hace algo así. Hemos estado promocionando como si fuera un programa este primer podcast y es lo que va a interpretar la Murga. Ahora mismo le damos paso, abrimos biombo. Durante esta actuación, en el recinto ferial de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, pudimos ver un pequeño plató de podcast en un pequeño rincón del escenario, porque el escenario era gigantesco, todo hay que decirlo, ya que la agrupación necesitaba su espacio para la parte musical donde intervienen 40-50 personas, y el plató de podcast era más bien pequeñito en comparación con el resto del escenario, ¿no? En este episodio del podcast /musical, grabado en directo, que dividieron en 3 bloques, lo que hicieron fue ir alternando su canción, esta canción reivindicativa, enfocando su enfado hacia la clase política con pequeñas mini entrevistas, ¿no? Hacían una pequeña mini entrevista, parte musical, mini entrevista y parte musical. Las mini entrevistas eran de apenas unos segundos en ese plató improvisado y por allí pudimos conocer a 3 grupos de personas a las que quisieron dar voz. Por ejemplo, conocimos la historia de varios invitados, como varias personas que sufren enfermedades raras acompañadas de algunos de sus familiares, y aquí pido disculpas de antemano si digo alguno mal, pero quiero darles un pequeño espacio a algunas de estas enfermedades raras, como son la fenilcetonuria, el síndrome de Lewis-Dietz, el síndrome Ehlers-Danlos, la neurofibromatosis, o el citomegalovirus congénito, que desfilaron por allí, pues reivindicando más atención por parte de las administraciones para que estas personas pues puedan tener una mejor vida, más cuidados, etcétera, etcétera, etcétera. En un segundo bloque fueron los protagonistas, los agricultores de las islas, quienes acudieron como invitados para reivindicar su papel dentro del sector primario y el castigo que están sufriendo los productos locales de las islas por parte de las administraciones frente a otros productos que vienen de fuera de las islas o incluso de fuera de España. Y precisamente hablando de productos locales, o mejor dicho, de comercio local, el tercer bloque lo dedicaron al rastro de Santa Cruz de Tenerife y a las polémicas que ha causado su nueva ubicación durante el cambio que han realizado las administraciones durante el año pasado, el 2025, ya que pues este cambio no ha contado con la aprobación de los comerciantes y están bastante enfadados. Como veis aquí, el podcast es simplemente una excusa pues para dar forma a esta actuación musical y otra manera, ¿no?, de amplificar su mensaje, ya que antes del evento lo que hicieron fue crear perfiles en las diferentes redes sociales como si se tratara de un verdadero podcast y como si su lanzamiento se hubiera tenido que adelantar debido a los carnavales y debido al final de las Murgas de Santa Cruz de Tenerife, esto creo que era la semifinal o la final, era la final, y hubieran tenido que adelantar la emisión de ese primer capítulo, que es este podcast musical que hemos visto. Aquí, quizás me estoy colando y realmente se trata de un podcast que sí que va a tener continuidad más allá de este carnaval. Yo creo que no es así, pero veremos a ver si Hoy Somos Tu Voz continúa en los próximos meses y quizás el año que viene vuelvan a hacer otra actuación musical. Antes de despedirse, dedicaron un pequeño espacio que también me gustaría destacar, y es que durante toda su actuación compartieron escenario con Reconecta 2, una murga pionera del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, integrada por personas con daño cerebral adquirido de la Fundación Hospitalarias, junto a sus terapeutas, y pues estaban allí presentes también en el escenario, bailando con ellos y compartiendo este aspecto musical, ¿no? La verdad que independientemente de que hayan hecho un podcast o no, al menos por mi parte, se merecen un aplauso por poner el foco en muchos de estos problemas y dar voz a gente que realmente lo necesita. Por desgracia, la Murga ZZ quedó en la 5ª posición de esta final, que no está mal, pero tampoco ganaron. Pero solamente por el guiño al podcasting que han hecho este año, pues desde aquí se llevan mi primer premio, el primer premio oro del podcast Al Otro Lado del Micrófono de este 2026, como la mejor murga podcastera. Y ojo, porque esta edición del Carnaval 2026 en las Islas Canarias no tuvo únicamente esta referencia al podcasting. Veréis, una de las candidatas a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, concretamente la 6ª finalista de este año, que finalmente fue galardonada como segunda dama de honor,
También, según me informó la corresponsal de EOB Productora en Santa Cruz de Tenerife, Agel, aunque está ubicada en Madrid, me hacía las veces de corresponsal. La sexta finalista de Reina del Carnaval no solamente es una creadora de podcast, sino que además ya ha aparecido en este mismo lado del micrófono con anterioridad. Y os estoy hablando de Ceci Wallace, o Ceci Wallace, que la creadora del contenido sobre belleza, moda, viajes, lifestyle. También es maquilladora profesional, escritora, junto a Georgina Jerónimo del libro Maquillaje para chicas con prisas, y la voz que hay detrás de los podcasts Bájame el labio y La gorda está triunfando. Y como decía, os hablé de ella en el episodio 870, hace ya 2 años y medio, el 14 de noviembre del 2023, en el capítulo titulado, y aquí viene un pequeño spoiler, Ceci Wallace, una diabética de visita en Rímel y Castigo. Porque os hablé de que en el podcast Rímel y Castigo, que había aparecido como invitada, en determinado momento pues había tenido que poner un bolo de insulina en directo, y a mí, pues como persona que también sufre de diabetes, pues me hizo especial ilusión, ¿no? Y salvando mucho las distancias, sobre todo en cuanto al éxito mediático de Ceci, pues como decía, comparto con ella varias cosas como son la creación de podcast y la diabetes. Veremos a ver si en un futuro también comparto la nominación como Reina del Carnaval en Santa Cruz de Tenerife. Yo creo que no, pero bueno, a lo mejor en alguna localidad tinerfeña o en cualquiera de las Islas Canarias, quizás sí. Pero en Santa Cruz de Tenerife yo al menos lo veo difícil. Y no quiero cerrar el episodio sin una tercera y última referencia al podcasting, uniéndolo a esta edición del Carnaval tinerfeño, y es que la fantasía que llevaba Ceci Wallace, la fantasía titulada Sueño de Cristal, en esta gala de Reina del Carnaval, fue diseñada por Sedomir Rodríguez de la Sierra, uno de los referentes de la moda y la creatividad de las Islas Canarias, y además estaba patrocinada por Diario de Avisos y Dormitorium. Y sí, esta fantasía, que es este vestido, se me queda corto para lo que es esto. Es que es como una, yo diría que casi una carroza, ¿no? Lo que se ponen las aspirantes a Reina del Carnaval en los carnavales de las Islas Canarias o de Tenerife concretamente, necesita un apoyo económico. Vamos, no me quiero ni imaginar lo que puede costar eso, porque era algo impresionante. Y de ahí que necesitaba el patrocinio de Diario de Avisos y Dormitorium. Y precisamente en Dormitorium encontramos un nuevo podcast que me gustaría destacar porque me he cruzado con él debido a uno de sus clips virales del inicio de este proyecto y me parece digno de mención. Se trata del podcast o del proyecto Alexis Army, un podcast dirigido por Alexis Amaya, el CEO de Dormitorium, que por cierto, no lo he dicho, pero es una cadena de tiendas de descanso en España. No tiendas para descansar, entendedme bien, sino que venden colchones, camas, sillones, dormitorios, en fin. Yo creo que no hacía falta explicación, pero tiendas de descanso suena como, uy, me voy allí y me tumbo. No, te puedes tumbar una vez compres un colchón y te lo lleves a tu casa. Quería destacar este podcast porque, bueno, dejadme que ponga el clip en cuestión por el que lo conocí yo hace meses, porque la verdad que a mí Alexis con esto me ganó. Parece poco el salario mínimo. Sí, de hecho a mí las 2 últimas subidas no me han afectado, ¿vale? Pues ya estaba... A tus empleados cobran más del salario mínimo. Claro, si tú eres un empresario que te afectó la primera subida, deberías de ir grabándote la plaquita que eres un crap, ¿vale? Porque si tú hace 4 años le pagabas a tu empleado 680 euros, pues creo que eres un crap, ¿vale? Por no decir otra cosa. Por no decir otra cosa. Es que te estoy viendo con ganas de soltar por esa lengua. Si te afectó la segunda subida, pues ya eres un medio crápula, ¿vale? Y ahora lo que estamos haciendo es adaptando los sueldos a la vida, ¿vale? Pero ¿y cómo le paga un autónomo que está empezando a emprender 1.300 pavos a alguien que va a ayudarle en su emprendimiento? Mira, yo te explico. Yo tengo un pensamiento en cuanto a eso. Tengo 2. Te voy a dar primero uno, ¿vale? Si tú eres un autónomo que has determinado que lo que tú haces ya no lo puedes hacer, si no necesitas un empleado, entonces págale como dicen que tienes que pagarle. Si no puedes pagarle, oye, no lo contrates. Quédate como estaba. O sea, tú has decidido ahora crecer. Yo soy autónomo y quiero crecer exponencialmente. Escalar. Cualquier persona autónomo que quiera escalar o que quiera hacer su negocio más grande, pues necesitas contratar. Pero claro, si lo que necesitas contratar es a costa de no cumplir con los derechos del trabajador, si tú no le puedes pagar a un trabajador lo que tienes que pagarle y no le puedes cumplir con todos sus derechos, tú no necesitas un trabajador. Lo que necesitas es un socio. El trabajador vertebra su vida, ¿vale? Coge su vida, su familia, la vertebra para ponerla al servicio de tus sueños, ¿vale? Viene a trabajar, tú me podrás decir, no, viene a cambio de dinero, faltaría más. Entonces deja de ver a su familia,
deja de ver a sus amigos, deja de ver a sus hijos. Viene a cumplir el horario que tú le has mandado, a hacer las cosas que tú necesitas que haga, y encima tiene que darnos las gracias. Yo creo que las gracias deberían ser como mínimo mutuas, ¿vale? Y sin olvidarnos de que si yo he conseguido el éxito y cualquier empresario que ha conseguido el éxito, es gracias a que esos trabajadores han decidido poner al servicio de tus sueños. Como habéis podido oír en este extracto a través del podcast Alexis Army, Alexis Amaya comparte su visión sobre el liderazgo, la ética salarial y la productividad, destacando la importancia del bienestar de los empleados para el éxito empresarial. Y fijaos en la relación entre su empresa, enfocada en el descanso, con el propio nicho del podcast, ese liderazgo empresarial ligado al bienestar de sus empleados. Por un lado, descanso, por otro lado, bienestar, que son cosas muy, muy parecidas, pero en este caso una es el nicho del podcast y otra cosa es uno de sus principales focos en su empresa. O sea, es que es un claro ejemplo de un branded podcast bien integrado que no solamente humaniza a la marca a través de los episodios ayudándonos a conocer al responsable, a su CEO, sino también pues, nos ayuda a conocer las ideas que tiene su responsable y lo que quiere representar desde la marca Dormitorium. Vamos, es que yo no puedo hacer otra cosa que aplaudirle a Alexis y recomendar este podcast porque, bueno, la verdad que se lo merece, ¿no? Yo coincido bastante, de hecho me voy a suscribir para escucharme más de un capítulo porque, mira, hasta ahora lo conocía por este clip viral que os he puesto, pero no me había suscrito, lo reconozco. Aunque le tengo que poner un pequeño gran pero. Y aquí, Alexis, tengo que enviarte un pequeño tirón de orejas, ya que tu podcast, el podcast de tu empresa, de Alexis Army, solamente está en YouTube y en Spotify. Y, hombre, no, es que esto... Yo personalmente echo en falta el resto de plataformas, que bueno, es una pena. Aquí te voy a dejar no con 5 estrellas, con 4 estrellas y media. Y si me escuchas, Alexis, ponte en contacto con EOB Productora para que te ayuden a estar presente en todas las plataformas de podcast y no solamente las de video podcast. Pero bueno, desde aquí te falta media estrellita para ser el podcast perfecto, ¿eh? Bueno. Y hasta aquí pues el episodio de hoy con estas 3 referencias al podcasting relacionadas con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 y hoy voy a dejaros varios enlaces como son el vídeo de la murga ZZ, el vídeo del desfile de Ceci Wallace con la fantasía en la gala de Reina del Carnaval 2026 de Santa Cruz de Tenerife, y aunque me gustaría dejar el podlink al podcast de Alexis Army, lo que os voy a dejar es el enlace al Spotify, al canal de Spotify, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y dónde voy a dejar todo esto? Pues donde siempre, en las notas del episodio y también en la web del podcast alotroladodelmicrófono.com. Allí vais a poder explorar todos los episodios anteriores publicados hasta ahora. También participar activamente en el canal de Telegram o el canal de WhatsApp, que encontraréis los enlaces en la parte superior, y también os saldrá un pop-up para que os apuntéis a la newsletter de EOB Productora Podcasting por escrito. Y por si esto fuera poco y queréis todavía más, podéis apoyar este proyecto mediante los enlaces del Ko-fi o patrocinando los próximos episodios de este Metapodcast diario. Y con esto me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.